les bendiga. Bueno, se nos fue el año. Tristemente se nos fue todo el año. Para unos no sé qué tan triste, para otros no sé qué tan alegre sería que pase el año. Pero bueno, hoy antes de empezar este tiempo de esta conferencia, esperemos que los niños salgan. Le voy a pedir a uno de los sugieres que ahí me cierre la puerta cuando terminen de salir los chicos, para que no se me salga nadie. Bueno, primero, yo pienso que este año como iglesia Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, nos ha guardado, nos ha protegido y siempre ha estado con nosotros en todo sentido. Pero yo pienso que cuando usted llega aquí a la iglesia, muchos de ustedes llegan acá a la iglesia, ven como que todo está funcionando como debe funcionar. A veces funciona todo bien, a veces hay algunas cosas que no salen tan bien. Después de que se ensayan muchas veces, terminan fallando las cosas. O sea que siempre hay detrás de todo esto que usted ve cuando llega todas las mañanas, sobre todo cuando estamos los domingos, usted encuentra una iglesia ordenada, una iglesia que hay mucha gente detrás de cámaras que usted no ve y gente que hace un trabajo grandísimo para que todo esto funcione como debe ser. Desde, por ejemplo, el que abre por las mañanas. Si no abre por las mañanas, nadie entra. Así es el tema. Entonces yo quiero darle las gracias aquí en público, número uno, primeramente a esa persona que abre la puerta todos los días, que es Cris Cubillos, siempre ha estado ahí. Es el que toda la iglesia se sabe el número del celular. Qué feo eso. Todo el mundo que se le sepa el número del celular. Y ahí está Cris siempre abriendo, cerrando, el último que entra, que sale mientras los líderes están ministrando, mientras nosotros estamos dando consejería. Es el último que espera hasta las 11, medianoche, que todo el mundo celebre el cumpleaños, se dé besitos y todo, y él está cerrando la puerta a lo último. También quiero darle las gracias a todo el equipo de Ujieres que todo el tiempo están acá, que recogen la ofrenda, que están pendientes de ubicarlos y todo eso. No es fácil, obviamente, atender gente, pero muchas gracias a todo el equipo de Ujieres, a los de seguridad y logística que normalmente están afuera, nunca están acá adentro. Bueno, obviamente se rotan, pero muchos de ellos están cuidando sus autos, cuidando que no se vaya a entrar alguna persona medio sospechosa. Ya saben karate, ya saben defensa personal, entonces no los agarran tan fuera de base. También darle las gracias a todo el equipo de higiene, que los baños, para mantener los baños como ustedes los encuentran, de verdad que es de mucho agradecimiento. Es una tarea que la verdad nadie pide dentro de la iglesia. Cuando alguien dice, pastor, ¿qué es lo que hay que hacer? Los baños. No hay algo como predicación, tocar un instrumento. Los baños es más complicado, gracias a ellos y a ellas que de verdad permanecen ahí pendiente de los baños para que usted encuentre un trono limpio. Así que no hay ningún problema por eso. También a toda la parte médica también, son personas que unos son estudiantes de medicina, otros son profesionales ya y están ayudándonos en la parte médica por si cualquiera, y ahí estamos mejorando obviamente nuestro microclínica ahí, pero ahí vamos poco a poco. También gracias a la parte de sonido, todo el equipo de sonido, de producción también que nos ayudan con las pantallas, con las luces. Me hacen hacen su solo, bien, bien, bien. Ahí hicieron su solo, bien, bien. Si hubiera tenido la banda, también la banda hace su solo. También gracias a la banda, porque la banda también ha sido tiempo de ensayo, de trabajo, de esfuerzo, que gastan su tiempo para poder ministrarle al Señor. Toda la gente de protocolo, los que sirven arriba, el staff, cuando están sirviéndoles el desayuno, su merienda, el protocolo que nos sirven a nosotros como pastores, que están pendientes de que nosotros estemos bien y que los pastores que llegan invitados estén cómodos, se sientan bien atendidos. También muchísimas gracias a ellos. Dios mío, que no se me pasa. A la parte de Kids, todo el equipo de Kids, que es brutal el trabajo que ellos hacen. Es tremendo trabajo lo que hacen de Kids. Yo siempre he dicho, no
no todo el mundo tiene ese don para manejar niños. Algunos los ven con amor, otros les dan ganas como de ahorcarlos, pero es un equipo muy bueno. También el equipo de preadolescentes, también que se ha venido levantando en todo este trabajo. Y obviamente el nuevo equipo de las edades de 14 a 17 años, que les llamamos valientes, también gracias a todo el trabajo que ellos han hecho, empezando toda la labor con el equipo de esa edad. Arte también, toda la compañía de artes escénicas que nos han ayudado tanto. Ha sido todo un trabajo. Detrás de bambalinas usted ve que viene una persona y pone esto, el atril, eso ya es, usted no sabe todo esto. Imagínese yo entrando con atril y con mi agua, es medio complicado, pero hay gente detrás que de pronto no se ve detrás de las cámaras, que ahí usted lo ve, pero eso es un trabajo. Aunque usted lo vea ahí quieto, eso es un trabajo. Sobre todo seguir al pastor cuando predica, porque el pastor se empieza a mover y si él se duerme, quedó la... Y ustedes se han visto en los videos que a veces se duerme y queda solo acá porque ya el pastor está aquí en la esquina. Bueno, a ellos les toca todo ese trabajo. El equipo de mantenimiento también se me olvidaba, toda la gente que está ocupada del trabajo de la iglesia, del mantenimiento de la iglesia. También muchas gracias a ellos. ¿Se me olvida alguien? ¿A quién? Bueno, Recursos G12 también, la venta de libros, están allá todos pendientes de su trabajo. Vieron que no fueron muy aplaudidos, es que son los que cobran, entonces no son muy aplaudidos. Como son los que cobran, no sé, nadie les aplaude. ¿Alguien más se me quedó? A los choris. Los choris que no los dejan morir de hambre. Claro, no, también los choris. Y bueno, gracias a cada uno de ustedes por su esfuerzo, trabajo este año con la iglesia, su amor, su fidelidad, sus oraciones. Que el 2024 sigan orando mucho por nosotros. Hoy, por ejemplo, le correspondía a Betty. Yo les dije a ustedes, voy a soltar porque mi esposa ya tiene, pero resultó que tuvo una situación con una pierna, así que no se pudo hoy subir acá. Así, nada grave, obviamente, pero le mandaron reposo. Entonces, me tocó hoy terminarles el año a ustedes. Así que muchas gracias a todos, de verdad que ha sido un año de evaluar, y yo pienso que son años para evaluarlos. Todos los años cuando se terminan se evalúan, porque yo pienso que de esa manera sabemos cómo nos fue con respecto al otro. Crecimos, decrecimos, nos empantanamos ahí, no sabemos cómo seguir avanzando. Yo pienso que Dios siempre nos trae a un nuevo año, es para eso. Y hoy precisamente les traigo una palabra que es importante que usted la entienda bien, porque el título da para entender qué es lo que significa, pero yo hoy quiero precisamente tratar este tema que hoy quiero hablar con usted, que le he puesto como título: para vivir un año en victoria. Para vivir un año en victoria. En 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 1. 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 1, mire lo que dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Amén y amén. Vamos a orar. Amado Dios, hoy te damos gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Espíritu Santo, por este año que en pocos días va a pasar. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas y aquellas que no fueron tan buenas, Señor. Pero vimos tu amor, vimos tu fidelidad, vimos tu gracia, tu provisión, vimos tu milagro en cada área de nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque un nuevo año donde nos permitiste vivir, poder respirar, para poder entender y comprender tu voluntad cada día. Hoy, Señor, te pedimos que a través de esta palabra nos puedas indicar, nos puedas enseñar en esta noche cómo podemos tener un año en victoria, cómo podemos hacer que el 2024 de una u otra manera sea el año de bendición, de mejoramiento, de bendición, de lo sobrenatural, de los milagros en nuestras vidas. Enséñanos a través de tu palabra, y que, Espíritu Santo, tú seas nuestro maestro y que seamos buena tierra
donde tu palabra caiga y produzca su fruto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Para vivir un año en victoria, hagamos un punto de contexto. ¿Por qué aparece este pasaje en Segunda de Samuel? Este pasaje es el Salmo 18 realmente. El Salmo 18 fue escrito y recopilado también por el escritor de Segunda de Samuel. ¿Qué fue lo que pasó? En el versículo 1 habla del rey David, que fue el rey David el que escribió ese salmo. Y David fue uno de los grandes reyes del pueblo de Israel. Pero para llegar a ser un gran rey, este hombre tuvo que atravesar un sinnúmero de dificultades y de situaciones, porque si usted se acordará de la historia de David, David es el famoso chico que con una honda y 5 piedras derribó al gigante. Realmente el rey David se conoce es por eso. O sea, ese es, cuando uno dice el rey David, se acuerda de un chico, de un joven con una honda, 5 piedras que derribó y mató a un gigante. Todavía no era rey, ni siquiera en ese momento era conocido. Cuando David se presenta ante el rey para decirle, mire, yo voy a pelear contra ese gigante, ya que todos sus soldados valientes se están escondiendo, yo voy a pelear con el gigante. Y el mismo rey Saúl, que en ese momento era el rey Saúl, pregunta cuál es el nombre de él, cuál es su padre, de dónde venía. Nadie conocía a David. Cuando él mata al gigante, el nombre de David salió al estrellato, a la fama, fue conocido de todo el pueblo de Israel, porque fue una noticia que, aunque no habían redes sociales en esa época, se conoció de lado a lado de un joven que mató de una pedrada a un gigante, que le doblaba la estatura y en experiencia de guerra, que nadie daba un peso por él, por la victoria de él, y él lo logró. Se empezó a conocer. Cuando el Señor elige a David para ser el reemplazo del rey que estaba actualmente, que era el rey Saúl, que recuerde que Dios rechazó al rey Saúl porque desobedeció a Dios, se apartó de Dios, escogió a David para sucederle. Cuando el rey Saúl se entera de esta situación, es decir, que ese pequeño, que ese joven iba a terminar reemplazándolo a él, él se dedica a perseguirlo. Lo busca matar en varias ocasiones. Tanto que dice la Biblia que el rey David le tocó salir de su lugar de vivienda e irse a los desiertos a esconderse, porque Saúl lo empezó a perseguir para matarlo, eliminarlo a él. Para él era una competencia lo que tenía con David. Así que David empezó a ocultarse en cuevas, en una, en la otra, salga, escápese de uno o del otro. Por muchos años vivió esa situación el rey David. Cuando él escribe este salmo, o cuando él escribe este cántico que a continuación vamos a estudiar un poco, el rey David es librado del rey Saúl. Él siente que fue librado, que su angustia y su situación fue libre, que Dios lo escuchó y que Dios hizo algo sobrenatural. Cuando usted lee la historia del rey David, es muy interesante, porque uno ve cómo Dios lo libró de cada acechanza, de cada plan que tenía el rey Saúl contra él, cómo Dios lo guardó y lo protegió. Y por eso, fruto de todo eso, es que el rey David hace este cántico a Dios, uno de los grandes salmistas y el que más escribió los salmos que usted y yo tenemos en la Biblia fue el rey David. Así que, basado en eso, yo quiero enseñarles a ustedes algunas cosas que me gustaría que antes de que se termine el año, de aquí al 31, usted se lea completo el pasaje de Segunda de Samuel 22, el cántico completo. Aquí voy a tomar algunas partes que son las partes que quiero tratar hoy con ustedes, pero todo el salmo, todo el cántico es impresionantemente benéfico, útil para nosotros. Y sobre todo, si usted está enfrentando un año donde obviamente la esperanza, el sueño que tenemos es que obviamente nos vaya bien, pero que al fin y al cabo nadie sabe lo que va a pasar. En el diciembre del 2019, todo el mundo estaba diciendo feliz año, proyectos, un sinnúmero de sueños, y el 2020 en marzo nos dijeron pandemia, todo el mundo encerrado.
¿Quién pudo advertir eso? Nadie lo pudo advertir. Nadie. Esperamos y confiamos que Dios nos dé un año 2024 bueno. Por eso es que hoy yo quiero enseñarles, porque este cántico es tremendo. Este salmo es muy, muy tremendo y yo quiero que usted le ponga atención. La primera parte está en 2 de Samuel 22. Vamos a leer el versículo 2 y 3. 2 de Samuel 22, 2 y 3. Mire lo que dice. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Mire qué increíble. Tomé esta primera parte porque es como un bloque. Realmente lo que usted ve ahí es un bloque que increíblemente David tiene una manera de pensar de Dios, un concepto de Dios. Y escúcheme bien eso, en la vida cristiana, cuando uno toma la decisión de caminar con Cristo esta vida, uno debe tener claro el concepto que tenemos de Dios. No el concepto que usted quiere darle a Dios, sino el concepto real, verdadero de lo que es Dios. Porque escúcheme bien, a veces la gente, incluso el cristiano, trata de armar en su mente un concepto de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Es otro tipo de Dios. Podríamos decir es un ídolo, es un Dios con D minúscula. El concepto que usted y yo tengamos de Dios es importante, marca mucho de lo que nosotros somos como cristianos. Nuestra fe, nuestra manera de hacer las cosas, la manera como enfrentamos las cosas, depende mucho de cuál es el concepto, de lo que usted tenga de Dios. David tenía un concepto de Dios. A pesar de las luchas y de las dificultades que vivió por años, muchos años vivió David persiguiéndose, buscando una liberación de alguna manera. David entendía un concepto de Dios. Si usted leyó atentamente conmigo este pasaje, dése cuenta que todas las palabras, sinónimos que él siempre encuentra en estos dos versículos de este capítulo, es siempre lo mismo: un Dios de protección y un Dios de compañía. ¿Está entendiendo eso? Lo primero que él entendió fue qué concepto David tenía de Dios. Y algo que usted tiene que entender y que tenemos que entender es: estamos tratando de entrar a un 2024 que entramos con la esperanza de que el Señor nos ayude y que esté con nosotros. Pero escúcheme bien, querida iglesia, es importante que usted sepa que tener el concepto claro de quién es Dios le va a dar a usted la seguridad de recorrer un año 2024 con toda la seguridad, con todo el esmero de saber quién es el que va a recorrer con usted ese 2024. Mire lo que dice David. El rey David tiene esta visión, este concepto de Dios. Él es mi roca, fortaleza, es mi libertador, es fortaleza mía, mi escudo, la fuente de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío. Fíjese que ese es el concepto que tiene David con respecto a Dios. Para él, Dios no era solamente alguien que estaba ahí, era su protección, era escudo, era fortaleza, era alto refugio, alguien que lo cuidaba, que lo protegía, que estaba con él. Por eso cuando una persona tiene un concepto real, ojo a lo que le voy a decir, real de Dios, porque hay muchos cristianos que aun siendo cristianos no tienen un concepto verdadero de parte de Dios. Porque cuando tú tienes temores, cuando tú tienes miedo al futuro, miedo a lo que va a pasar, significa que hay algo que no has podido entender de Dios. Por eso los miedos y por eso los temores. Cuando tú conoces, tienes el concepto claro de quién es Dios, no hay temor, porque la Biblia lo que dice es que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces tú entiendes, usted y yo entendemos que Dios es un Dios que nos ama y nos ama tanto que el amor de Dios nos produce a nosotros confianza. Porque cuando tú amas verdaderamente y te sientes amado, sientes confianza en la persona a la cual amas. Lo mismo pasa con Dios.
Para David, Dios era su roca, era su fortaleza. La fortaleza realmente era algo usado, un edificio, podríamos decirlo, usado. Usted seguramente lo tiene en mente por algún tipo de documental o lo que sea. Pero la fortaleza era un punto fortificado de un ejército, donde en ese punto fortificado entraban las tropas y se cuidaban y se protegían, y los enemigos les era casi imposible entrar en esa fortaleza. Ese era el concepto que tenía David como militar. Dios es como una fortaleza para mí, me protege de mis enemigos, no deja que mis enemigos me toquen. Enemigos como, no sé, falta de trabajo, una situación difícil emocional, sentimental, una situación de salud familiar, no me va a dejar que toque esa situación mi vida. Es una fortaleza. Aparte de todo, Dios es mi escudo, Él es mi salvador, es un alto refugio, es una roca. Es como cuando usted y yo buscamos de pronto un refugio cuando empezó a llover y empiezan a haber tormentas y empieza a caer granizo. Usted rápidamente busca un refugio. David entendió eso de Dios. Entendió que Dios era no solamente su protección. Sabemos que el año 2024, con la ayuda de Dios, Dios nos va a dar la bendición para que sea un gran año para nuestras vidas. Pero escúcheme, querida iglesia, usted tiene que tener el concepto. Tiene que tener el concepto claro de quién es Dios. ¿Saben por qué? En el libro de Isaías, le voy a leer un pasaje. En el libro de Isaías, en el capítulo 43, pasaje que seguramente usted lo ha leído muchas veces. Isaías 43:2, mire lo que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mire el tiempo en el cual el profeta desata esta palabra. Dice cuando pases, no dice si pasas. Capta el tiempo en que lo está manejando. Dice cuando pases. Es decir, el profeta da por entendido, escúcheme, querida iglesia, que vamos a pasar por momentos difíciles. El mismo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, lo que el Señor está diciendo acá no es si pasas por las aguas, si de pronto pasas por los ríos, o si de pronto pasas por el fuego. No, no, el Señor dice cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas. Da por entendido, van a pasar momentos difíciles, situaciones difíciles van a pasar. Es parte de la situación que vivimos muchas veces. Uno dijera: no, yo quisiera un 2024 sin problemas. Y bueno, nos vamos a tener que morir todos porque sería la única manera. Pero lo que el Señor dice acá, mire, cuando pases, ¿da entendido? Cuando pases, porque vas a pasar por los problemas, aguas, yo estaré contigo. Si pasas por los ríos, cuando pases por los ríos, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Lo está entendiendo, querida iglesia? Lo que el Señor está diciendo es: va a llegar el momento en el 2024 que pases por algún tipo de situación difícil en tu vida. Pero ahí es cuando tú tienes que tener el concepto de compañía de Dios. No lo vamos a vivir solo. Dice, cuando llegue ese momento, cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Porque aquí dice la palabra: yo estaré contigo. Yo te voy a cuidar. Yo no voy a permitir que te ahogues. Yo no te voy a permitir que te quemes. Yo voy a ser tu compañía todo el camino del 2024. Es exactamente lo que usted y yo tenemos que entender. La vida victoriosa en la vida cristiana depende del concepto que usted y yo tengamos de Dios, no el que usted quiere tener, no un Dios de bolsillo que queremos tener, sino el Dios de la Biblia. Para David Dios era su refugio. Era donde él podía correr cuando tenía momentos de dolor. Usted sí se ha dado cuenta, yo no sé, algunos más que otros obviamente,
Pero cuando pasas por un momento de dolor, no buscas siempre un refugio, un abrazo de alguien que te dé un abrazo. Siempre el ser humano busca un refugio en momentos de dificultad. Para David, Dios era su refugio, su fortaleza, era su roca, era donde él podía protegerse, es donde él se sentía guardado, donde se sentía en paz, donde sentía que nadie lo iba a tocar, donde el problema no lo iba a dañar ni a herir. Por más que el rey Saúl lo persiguió y lo persiguió mal, él siempre con Dios se sintió protegido y cuidado. Querida iglesia, lo primero que usted tiene que entender es que nosotros tenemos que creer que Dios es protección y compañía. Pero usted tiene que creer es en concepto, el concepto, tener un concepto claro de lo que Dios es para usted, para que el 2024 usted pueda caminar en bendición. Isaías no dice si pasas por las aguas, si de pronto pasas por el fuego, dice cuando pases, cuando pases. Este año, ¿cuántos pasaron por aguas? ¿Cuántos pasaron por fuego en algún área de sus vidas? No lo sé. Pero si seguramente usted está acá es porque de una u otra forma usted vio la compañía de Dios, cómo Dios lo cuidó, lo protegió, estuvo con usted en los momentos difíciles. Eso es exactamente lo que dice Isaías. Cuando pases por los momentos difíciles, cuando pases por las aguas, por el fuego, no te voy a permitir, no voy a permitir que el fuego te queme, te hiera. No voy a permitir que las aguas te ahoguen, porque yo voy a estar contigo. Te voy a proteger, te voy a cuidar. Pero para que usted entienda eso, para que usted eso te pueda dar paz, debe tener el concepto claro de quién es Dios para mí. Amén. Lo segundo, ahí mismo obviamente vamos a trabajarlo todo en el 2 de Samuel 22:4 y voy a leer el versículo 7. 2 de Samuel 22:4 y el 7. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Mira la segunda cosa que él habla en este salmo, en este cántico que él hace. Invocaré, dice, y seré salvo. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios. Él oyó mi oración y mi clamor llegó a sus oídos. David descubrió un secreto que lo llevaba siempre a él a las victorias, y era la oración. Pero escúcheme bien esto. David sabía que el secreto de sus victorias, sus milagros, sus desafíos, era en la manera como él buscaba a Dios. Su secreto era la oración. Pero escúcheme esto, porque se lo hemos enseñado a ustedes todo el año y seguiremos enseñándolo, que desafortunadamente para muchos de ustedes la oración no es el secreto. Para muchos de ustedes la oración es parte de algo, de una vida religiosa o de una actividad espiritual. La oración para muchos de ustedes no es tan importante. Por eso muchos de ustedes luchan en sus propias fuerzas y se cansan. Terminan un año 2023 cansados, muchos frustrados, muchos no se sienten que lograron las cosas que querían alcanzar, otros se sintieron que quedaron ahí atascados en el 2023, otros van a decir perdí en el 2023. Porque escúcheme, el rey David, un hombre como él, entendió que invocar a Dios, buscar a Dios, clamar a Dios era el secreto. Usted lo leyó, no se lo estoy diciendo yo. Lo que le dice la palabra es: yo clamé a Dios y Él me escuchó y me libró de mis enemigos. Pero muchos de ustedes no han entendido la oración de esa manera. Muchos de ustedes no han entendido que la oración
Es lo que a mí me hace dependiente de Dios. Me conecta con la fuente de la paz. Me conecta con la fuente de la esperanza. Me conecta con la fuente de la fe. Es lo que me trae paz. La oración es lo que hace eso en la vida nuestra. Pero ¿saben cuál es el problema? Cuando la oración es parte solamente de los domingos, es parte solamente de pronto de un día sí, otro día si se acordó, no. Por eso muchos de ustedes, por más que han tratado, no han podido lograr muchas cosas. Por eso muchos de ustedes no han podido lograr cambios en su vida, en su manera de pensar, ver milagros sobrenaturales. Es lo mismo año tras año, tras año, tras año, porque no hemos podido entender, no han podido entender que la oración es la parte clave, es el secreto para que un año realmente sea un año donde podamos ver la mano de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Un día yo les decía a ustedes, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, oraba, si Jesús era el Hijo de Dios y era Dios mismo, oraba, imagínense cuánto más usted y yo necesitamos de oración. Jesús entendió que ese era el secreto. Jesús cada mañana se levantaba a orar, a buscar al Padre, a saber su voluntad. Jesús, siendo Dios, creador del cielo y la tierra, el Dios eterno, omnisciente, omnipresente, Él mismo oraba. Imagínese entonces cuánto más usted y yo. La vida de su matrimonio no cambia por solamente usted decir cosas lindas, o el matrimonio no cambia solamente por decir y decir algo todos los días. El matrimonio, su esposa, su propia vida cambia en la medida que usted se acerque a la fuente que le puede cambiar y que le puede transformar. Usted quiere un milagro en sus finanzas, tiene que entender que el secreto está en la oración. Quiere un milagro a nivel de sus sueños, sus proyectos, sus sentimientos, sus emociones, su salud, su vida ministerial. Los que son líderes, entienda que el secreto está en la oración. Jesús mismo lo hacía. ¿Por qué usted y yo no lo tenemos igualmente de importantes? La oración, escúcheme bien, significa dependencia de Dios. Entonces, cuando una persona no ora, no tiene un estilo de vida de oración, significa que depende de alguien diferente a Dios. Depende de alguien más. Una persona que diariamente está orando, que lo primero que hace en el día o en el transcurso del día es orar, es una persona que depende, sabe que depende de Dios. Pero si usted no incluye la oración en parte de su vida, significa entonces que usted está dependiendo de alguien diferente a Dios. Y ese tipo de dependencias son las que traen las frustraciones. Esas son las que traen las tristezas. Esas son las fuentes que no nos traen paz. Por eso hay miedos, por eso hay temores. Lo que será el próximo año, el 2024, lo que dicen los noticieros, lo que dicen las redes sociales. Entonces te llenas de pánico, te empiezas a llenar de miedo. Todo empieza a subir, el sueldo no te alcanza, ya empiezas a hacer cuentas, el tema va a estar complicado, obviamente, y te vas a seguir llenando de miedos y preocupaciones, porque como tu fuente no es la correcta, porque si tu fuente fuera la correcta tendrías paz. Si tu fuente fuera la correcta, esa fuente te diría: no te preocupes, yo estaré contigo, seré tu roca, tu escudo, tu alto refugio, tú tranqui. Mire, Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos. Me encanta cómo el apóstol Pablo es un hombre de esperanza. Nos da un ejemplo, nos da un consejo. No se preocupen por nada. No se preocupen por nada. Así arranca el pasaje del apóstol Pablo. Por nada estéis afanosos, por nada se preocupen. ¿Por qué se preocupan? Más de uno comiéndose las uñas, haciendo cuentas, mirando el dólar, mirando el DNU, mirando el DNI, mirando todo esto.
¿no? Los estudiantes pensando, me voy a devolver a mi país, Dios mío, ay, van a empezar a cobrar. Pero el apóstol Pablo hoy empieza diciéndonos, Señor, ¿qué quieres? ¿Cuál es? El apóstol Pablo nos dice, por nada estéis afanos. No se preocupen por nada de eso. Y uno como, imagínense, yo no sé si a usted le ha pasado que usted habla con alguien y usted está así como estresado y no hay peor cosa que otra persona le responda a usted, tranquilo. Qué cosa tan aburridora, porque la persona que está angustiada quiere que otra persona también lo termine de angustiar y que le diga, cierto, cierto, terrible. Y ahí se arma. Pero no hay nada más estresante que usted venga súper estresado y hay alguien que le diga, no se preocupe. Y el apóstol Pablo nos dice, no se preocupen, por nada estéis afanosos. Y continúa, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Presenten todo, toda su preocupación, sus miedos, todo lo que está pasando por su cabeza. Dice ahí, preséntenlas delante de Dios en oración, en ruego, en acción de gracias. Busquen a Dios, busquen la oración, entréguenle todo eso. Dígale, Señor, mire, estoy así, 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 así. Descárguese con Dios. El mismo Jesús decía, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, preocupados, angustiados, temerosos, yo los voy a hacer descansar. Pero está hablando a través de la oración. Y mire lo que dice, y la paz de Dios, esa I que está ahí es súper importante, porque esa I que está ahí significa que debido a lo anterior viene lo siguiente. Debido a que usted entregó todas sus preocupaciones, todas sus angustias y todos sus temores en oración a Dios, dice que el intercambio que hay en la oración es que tú le entregas todas esas preocupaciones a Dios y Dios te lo devuelve con una paz que no es humana. No es una pastilla que te dopa. La paz de Dios, dice, sobrepasa todo entendimiento. No lo entiende nadie. ¿Cómo alguien puede decir no tenga tranqui? ¿Cómo alguien nos puede decir no se preocupe? Pero mire que está subiendo todo. Tranquilos. Pero mire que es que todo no se preocupe. ¿Cómo es que puede haber alguien que nos diga de esa forma? Porque es que el apóstol Pablo dice que la paz que hay no tiene lógica. No es humana, está sobre todas las cosas, sobre todo entendimiento. No puedo entender que alguien en medio de toda esta situación esté tranquilo. Él es mi escudo, mi salvación, es mi refugio. Estará conmigo cuando pase por las aguas, cuando pase por el fuego. No me va a dejar ahogar, no me va a ahogar, no me voy a quemar. Él estará conmigo. Pero lo que dice la Biblia es, pero entonces no te preocupes, porque si la oración es tu fuerte y tu secreto, vas a obtener esto. El problema, querida iglesia, viene a lo contrario, en lo contrario. Cuando una persona no tiene como su secreto, su fuerte la oración, entonces no hay paz. Si en la oración me trae paz, si usted no está orando, si usted no está buscando de Dios, entonces va a recibir todo lo contrario, porque todo lo que usted recibe es toda la fuente de noticias de lo que todo el mundo tiene que hablar. Si se da cuenta, se sube un colectivo y alguien tiene que hablar del DNU. Si usted se sube, no sé, y entra a su edificio, un vecino habla del gobierno, habla del dólar, habla de la situación y no sabe usted ni siquiera a quién creerle. Porque todo el mundo, unos mandan por acá, otros mandan por allá. El apóstol Pablo dice, tranqui, ustedes tranquilos, déjense que se desesperen los que no me buscan en el secreto. Dígame, yo le voy a poner esto, una persona que no conozca de Cristo, que no tenga esta herramienta de la oración, dígame de dónde se puede agarrar. Está bueno.
Se tiene que agarrar de los pelos, sí, claro. Bueno, mire, una persona que no tiene la oración como parte de su vida es una persona que se va a llenar de miedos, preocupaciones, angustias, y sus miedos y preocupaciones van a terminar llevándolo a tomar malas decisiones en su vida. Los miedos nos llevan a tomar malas decisiones. Pero el apóstol Pablo dice, y la paz de Dios, porque es que hay gente que toma esta segunda parte. No, es que la Biblia dice que la paz de Dios estará. No dice eso la Biblia. O sea, hábleme la completa. Lo que la Biblia dice es que si nosotros estamos en oración, entregamos todas nuestras preocupaciones, entonces, y solo entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, ojo, guardará. Mire las dos cosas claves que tiene que guardar, y son las que más son afectadas en medio de adversidad. Dice, nuestros pensamientos y nuestro corazón. La paz de Dios se convierte entonces como en un escudo alrededor de nuestra mente, para que los pensamientos de temor, de miedo, de preocupación no nos afecten, pero también guarda nuestras emociones, guarda lo que nosotros sentimos en nuestro corazón. Y la paz de Dios, solo cuando nosotros ponemos las cosas en las manos de Dios a través de la oración, solo entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Escúcheme, la oración, yo digo que es un secreto, pero realmente no es un secreto, no es tan secreto. Que yo digo el secreto y todo el mundo, oh. Si, hermano, usted lee la Biblia y se va a encontrar la palabra oración, invocar, clamar de cualquier forma. ¿Sabe cuál es el problema? ¿En dónde va a ser el problema? Cuando usted no hace de la oración ese secreto. Cuando usted no hace de la oración ese secreto. Entonces déjeme decirle que el 2024, si usted no se aferra a la oración, el 2024 va a ser muy complicado para usted, porque no sabemos lo que va a deparar el 2024. Para aquellos que estamos orando, que tenemos una relación con Dios, el 2024, sin importar lo que venga, el Señor va a estar con nosotros. Vamos con toda la fuerza, la esperanza y la confianza, como fue hasta el 2023. Pero cuando usted no está aferrado a ese secreto que es la oración, pues obviamente lo que va a venir para el 2024 va a ser mucho miedo, mucho temor, porque a usted le fascina las noticias y ahí, hermano, es pura Biblia. Así como usted abre la palabra y usted encuentra esperanza. Por eso yo le digo, léase este pasaje completo, porque esto es bien largo. Léaselo completo y usted se va a dar cuenta cómo trae tanta paz las palabras de un hombre que supo lo que significaba estar perseguido, angustiado. Eso sí lo llena a uno. Usted sencillamente enciende el televisor para escuchar X noticiero, el que sea, y siempre va a encontrar usted cualquier tipo de cosas. Por eso a veces uno se tiene que aislar de tanta noticia. Si nosotros no estamos entrenados, digámoslo así, en la oración, una noticia, hermano, usted lo puede patear y le puede bajar la fe y se acabó el asunto. Lo tercero, segunda de Samuel 22, 21. Ese es súper interesante lo que dice acá el rey David. Dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. O sea, él siente que haber sido liberado fue fruto de algo que él hizo también. Dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Dios y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado. Por tercera vez lo dice él, recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista.
David tenía algo muy claro: que Dios estuvo con él, lo guardó, fue su roca, fue su escudo, porque David se había esmerado en agradarle a Dios siempre. Y aquí voy a hablar algo. Lo único que a nosotros nos aparta de una relación con aquel que nos puede ayudar día tras día y semana tras semana del 2024 es el pecado. Lo único que a usted y a mí nos aparta de Dios es el pecado. Es lo único que nos aparta. El rey David, si usted lo lee, ahí se lo dejo en la pantallita y para que usted lo lea en su casa. El rey David dice: el Señor me recompensó. Sus ojos estuvieron puestos en mí. Y cuando yo pasé por un momento difícil, el Señor me dijo, o el Señor dijo, lo voy a librar, porque Él ha vivido para mí. No ha vivido en maldad, no ha vivido en pecado. Ahora yo quiero que usted entienda esto, porque aquí a veces la gente se me pone a escuchar que no soy muy... No me gusta mucho que la gente esté escuchando demasiados predicadores, porque hay predicadores medio locos, la verdad. Mandan unas cosas que es antibíblico lo que dicen. Pero cualquier persona que ni siquiera ore y de vez en cuando lea la Biblia va a decir: ay, mira, Pastor Juan Carlos, todo lo que nos está guardando no nos quiere decir. Pero yo les voy a enseñar algo, porque es que la gente piensa: no, Dios a mí me ama. Así yo esté en pecado, así yo esté viviendo la vida de mundo, Dios a mí me ama. Y como que existe la doctrina, es: si tú estás pecando, igual no te importa, Dios te ama, Dios es amor. Yo quiero que usted entienda algo bíblicamente, y quiero que entienda estos tres términos que le voy a enseñar hoy. Una cosa es el amor de Dios, otra cosa es la misericordia de Dios, y otra cosa es el juicio de Dios. Se lo repito: una cosa es el amor de Dios, otra cosa es la misericordia de Dios, y otra cosa es el juicio de Dios. Y se lo voy a explicar de esta manera. Dios nos ama, efectivamente. La Biblia dice que Dios nos ama, pero la palabra también dice que Él aborrece nuestro pecado. Nos ama a nosotros, y nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nosotros, porque aborrecía nuestro pecado. Recuerde que Génesis 3, el hombre rompe relaciones con Dios cuando desobedece a los mandatos de Dios. ¿De acuerdo? Él nos ama, pero aborrece nuestro pecado. Obviamente, el Señor abrió una puerta que se llama arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, nos volvemos a Dios con todo el corazón y pedimos perdón, Él nos perdona y nos encaminamos por el camino que Él quiere. Pero yo estoy refiriéndome a aquella persona que está con el concepto que dice: Dios me ama, aunque sabe que estoy cayendo en adulterio, en pornografía, aunque estoy robando, aunque sigo haciendo algún tipo de cosas que sé que no están bien delante de Dios, y piensan: bueno, igual Dios me ama. No, Dios nos ama, pero aborrece nuestro pecado. Ahora, la segunda cosa es la misericordia de Dios. La misericordia significa el favor, el beneficio de Dios inmerecido para con nosotros. Se lo voy a explicar de esta manera. Jesús lo enseñó. La misericordia de Dios es que Él deja salir el sol sobre justos y sobre injustos, en malos y buenos. La misericordia de Dios es mantener a una persona que de pronto mata, o de pronto una persona que le es infiel a su esposa, y no hacerlo morir al otro día. Misericordia es mantenerlo con vida y que en algún momento se pueda arrepentir de sus pecados y darle la oportunidad. Esa es la misericordia. Porque hay veces que yo escuché alguna vez una persona que dijo: bueno, yo voy a la iglesia los domingos, la verdad hago lo que se me da la gana, mi esposa no sabe que le soy infiel, pero es que me está yendo tan bien en el trabajo. O sea, yo siento que Dios a mí me está ayudando. Es como el dicho por ahí. El dicho solamente es un dicho que decía: el Señor cuida a sus borrachitos. Es como que yo estoy haciendo esas cosas, pero aún mire,
Mire, me va bien en el estudio, me va bien en el trabajo, me va bien en todo. Entonces significa que aunque estoy haciendo mal las cosas, estoy en pecado, Dios así me sigue queriendo y por eso me está bendiciendo. No vayas a cambiar las cosas ni a confundirlo. Lo que una persona de esas está viviendo es la misericordia de Dios. Todos vivimos la misericordia de Dios. Si me estoy haciendo entender, es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Pero está la otra parte, que es el juicio de Dios. ¿Cuál es el juicio de Dios? Que tus consecuencias o nuestras consecuencias siempre tienen un resultado. Nuestro pecado o nuestras decisiones tienen una consecuencia, que son pagadas. Es como lo que yo siempre les he puesto como ejemplo. Me pasé en un semáforo en rojo. Usted no le puede decir a un policía, bueno, pero no hay problema, no pasaba nadie. Yo pasé el rojo mirando así rápido y no venía nadie, así que no le causé daño a nadie. Amigo, usted paga las consecuencias. Las paga ahora o mañana o más tarde. Escúcheme bien. David entendió, escúcheme esto, que su salvación y su respaldo de Dios en su vida estaba porque él vivía para agradar a Dios. Porque si usted leyó atentamente conmigo, él siempre habla, Dios me recompensó, me dio recompensa por la limpieza de mis manos, porque me he guardado en los caminos de Dios, porque me aparté, no me aparté impíamente de mi Dios. Sus decretos estuvieron delante de mí, etcétera, etcétera. O sea, David entendía que la vida en Cristo, caminar con Él, vivir una vida conforme a sus decretos, sus mandamientos, era la bendición más grande para él y para tener él la protección de Dios. ¿Por qué Dios dejó a un lado al rey Saúl? Porque el rey Saúl desobedeció a Dios. Desobedeció tanto a Dios que ya no le agradó a Dios la manera como Saúl hacía las cosas. Querida iglesia, escúcheme bien. No es solamente decir yo estoy orando y yo creo que Dios es bueno y amoroso. No, también el Señor dice, yo voy a estar contigo siempre y cuando tú hagas lo que para mí es grato. Si tú quieres vivir una vida de pecado, sabiendo que estás en pecado, aunque vengas a la iglesia y aunque ores, eso a mí no me da. Diría Dios, no estoy obligado a decirte a todo bien y a bendecirte. Yo te amo, pero aborrezco el pecado. Tu pecado no lo acepto. Te amo a ti, tu pecado lo aborrezco. No malinterpretes. No significa que si te está yendo bien es porque estoy amando lo malo que estás haciendo. No, tengo misericordia, que es otra cosa. Pero que tarde o temprano vas a tener que pagar por tu pecado o por las cosas que estás haciendo mal. Tarde o temprano, mañana, pasado mañana, en unos años, pagarás por eso. ¿Cuál es entonces la solución? La puerta del arrepentimiento. Entonces, cuando una persona se vuelve a Dios, cuando una persona realmente busca a Dios y su vida completa está andando conforme a la normativa de Dios, no a una normativa de la iglesia. Aquí yo no le estoy enseñando lo que la misión carismática enseña, número uno. No. Le estoy hablando de lo que la Biblia está diciendo, no de la normativa de una institución. No es que la iglesia les coloca a ustedes esto, es lo que dice la palabra. ¿Cómo se asegura usted que el 2024, cómo nos aseguramos que el 2024 sea un año de verdad sobrenatural en todas las áreas de nuestra vida? Camine como Dios quiere que usted y yo caminemos. El pecado y Dios no van juntos. Le voy a poner este ejemplo para terminar este punto. Es como si queridas mujeres casadas, su esposo les dice, te amo, no sabes cuánto te amo, pero tengo otra mujer, pero te amo. O sea, no te preocupes por amor, porque amor tienes conmigo, pero tengo otra mujer. Pregunta, si usted como esposo, su esposa le llega a decir lo mismo, mi amor, te amo con todo mi corazón, pero tengo otro hombre, pero te amo. Es un amor especial. Por el otro también tengo otro amor especial, pero tú fuiste mi primer amor. La pregunta sería esta:
Usted, querido esposo o esposa, ¿permitiría ese tipo de relación con su cónyuge sabiendo que su cónyuge le es infiel? Si usted me dice que sí, tiene un problema muy fuerte psicológicamente hablando. Sí, muy fuerte. Entonces, si usted nunca permitiría esa relación, ¿por qué Dios sí permitiría esa relación con usted? ¿Por qué usted puede decirle, Señor, te amo, pero tengo otra? Señor, pero acuérdate, contigo es diferente, el amor, tú sabes. Cuando yo canto, ¿no? Señor, yo voy a la iglesia, o sea, yo te demuestro que te amo, diezmo, ofrendo, danzo. Me sé algunos versículos por ahí de memoria. Voy a capacitación destino. Te amo. Pero tú sabes que tengo mis debilidades. Imagina el esposo diciendo, tú sabes que tengo mis debilidades, mi amor, pero te amo. Entonces la pregunta es, si usted me dice, no, pastor, jamás aceptaría ese tipo de cosas, bueno, ¿por qué cree usted que Dios sí permitiría con usted ese tipo de relación? Usted mismo se juzgó. Si usted quiere una relación fiel, esa es la relación que uno busca. Por lo menos cuando se casa, cuando arranca un noviazgo, uno quiere una relación de fidelidad, ¿o no? Esa es la esperanza y esa es nuestra máxima confianza. ¿Cuándo se rompe una relación definitivamente? Cuando se rompe esa confianza. Entonces, imagínese si usted y yo como hombres, seres humanos finitos, con tanto problema que tenemos nosotros, exigimos ese tipo de relación, ¿por qué cree que usted, Dios, le va a permitir con él una relación similar? Que es un Dios eterno y dice la Biblia 3 veces santo, que no hay sombra de pecado en él. ¿Por qué cree que él aceptaría una relación como esa? Caminemos con Dios conforme a lo que él quiere y vamos a ver esa bendición. Y por último, segunda de Samuel 22:33. A mí me encanta, ¿saben qué? Cuando yo veo algunos reels donde dicen, cuando tu pastor dice ya acabo, en 5 minutos acabo, y nunca acaba. Yo por lo menos tengo esto. Yo les digo por último y yo haciendo lo último. Es el último punto. O sea, yo me examiné una vez y yo dije, ¿seré yo maestro? No, pero la verdad, no soy de los que digo en 5 minutos. Yo les tengo 4 puntos y 4 puntos se acabó. Así que dele gracias a Dios por el pastor que tiene. Segunda de Samuel 22:33-35. Y vuelvo a decirle, le invito a que lea todo el capítulo. Es súper interesante. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Si usted mira atentamente el pasaje, se da cuenta de algo. Si lo mira atentamente, Dios es el que. Dios es el que. Dios es el que me ciñe de fuerza. Dios es el que me hace mis pies como siervas. Dios es el que me da todo para mis batallas. Dios es el que. Para David, todo provenía de Dios. Todo provenía de Dios. Qué tremendo cuando usted y yo llegamos a esa conciencia, a esa humildad de entender que nada, absolutamente nada de lo que usted y yo tengamos, material o no material, emocional, espiritual, intelectual, todo proviene de Dios. El orgullo te dice que no. La humildad, como un rey que fue el mejor rey de toda la historia del pueblo de Israel, fue capaz de decir: Dios es el que. Dios es el que me da. Dios es el que me equipa. Dios es el que me da todas las cosas para que el 2024 sea el año de mayor bendición en mi vida. Dios es el que. Y mire lo que dice. Es el que me da y me ciñe, dice, de fuerza. Cuando habla de fuerza, significa que Dios es el que nos da la tenacidad. Él es el que nos da la motivación, la perseverancia.
el esfuerzo, la disciplina, la fe, etc. Él es el que nos da la fuerza, las ganas para continuar adelante. Es como la pelea de boxeo, ¿no? Van peleando, el uno llega y cae, pone sus guantes en la alfombra y cuando escucha el conteo se llena de fuerza, se levanta, se limpia los guantes y vuelve otra vez. Entonces, lo que David entendió es: Dios es el que. Dios es el que me da. No tengo nada que yo pueda decir, yo lo hice, yo lo creé, yo lo hice propio. Ni siquiera los dones que usted pueda tener o los talentos que usted pueda tener, ni siquiera usted los pudo. Un día usted dijo, me gustaría cantar, me voy a hacer un experimento y hacer unas mezclitas. Me tomé el jarabe y empecé a cantar como un pajarito. Nadie de nosotros, con talentos, con los dones que podamos tener, ninguno. Dios es el que me ciña de fuerza. Él es el que te va a dar a ti la perseverancia, la motivación, te va a llenar del esfuerzo, de la disciplina, te va a llenar de la tenacidad para que el próximo año tú la puedas enfrentar de esa manera. Es el que. Dios es el que me ciñe de fuerza. Después dice, suena medio raro, pero estas poesías bíblicas son así. Dice, ¿quién hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas? Siervas con C, no con S, con C. Los siervos tienen una particularidad. Los siervos viven en las montañas rocosas. Los siervos tienen en sus patas un sistema de pezuñas que no los deja resbalar. Ellos están al filo de abismos, a grandes alturas. Usted lo puede ver en un documental. Y ellos pueden estar a orillas que un error, un mal salto los manda al abismo. Pero ellos no están pendientes. Es lo increíble. Usted los ve y parece que estuvieran en el parque saltando. Saltan de una roca a otra, llegan a un filo, hay un abismo. Pero para ellos es parte de su vida. Saltan de un lado a otro, se sienten cómodos. Ojo, se sienten muy cómodos. Cada roca, cada pared que no se puede escalar por un ser humano o por un animal cualquiera, ellos llegan y pum, pum, te subieron. Es como, ¿cuál es el problema? Facilito, tum, 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 arriba. Porque sus pies, sus piernas, sus patas fueron diseñados para estar en ese tipo de situación. Mire lo increíble. Lo que David estaba enseñando es que él nos da la habilidad para vivir en medio de desafíos. Escúcheme, no solamente es eso. Yo quiero que me entienda. Los siervos no es que la piensen, no es que digan, uy, ¿qué tal que me resbale? ¿Qué tal que me caiga? ¿Qué tal? Para ellos era pasar, saltar, brincar, correr. Parte de su normalidad. Cualquier persona hace lo mismo y la piensa 20,000 veces. Se orina del susto solamente de saltarlo, sabiendo que si te equivocas te vas al abismo. Para ellos es lo más normal de esa vida. Eso es lo que quiso decir David. Él me da la habilidad que en medio de los desafíos, en medio de ciertas situaciones, yo pueda saltar de un lado al otro, me sienta como pez en el agua. No tenga miedo, yo sé que va a venir esta situación y tengo la habilidad, la sabiduría de parte de Dios. Sé cómo manejarlo, cómo saltar de este lugar. Vino una situación financiera, ese desafío a nivel de salud, ese desafío a nivel de familia. Tú lo saltas a grandes alturas, cuando para otros es muy, muy difícil eso, casi que imposible lograrlo. Aquellos que saben que Dios es el que los equipa, ellos tienen y tenemos la habilidad para hacerlo de una manera. Pero ustedes, ¿cómo lo hacen? No sé, lo hacemos solamente. Imagínense si usted tuviera la oportunidad de hablar con un siervo. Venga, siervo, explíquenos cuál es su secreto para hacer todo eso que hacen en las montañas. Tranqui. Solo lo hacemos.
saltamos de aquí para allá, de aquí para allá. Solamente es eso. ¿Saben dónde está el éxito de nosotros como cristianos? Aprender a vivir en ese tipo de ambiente que todos los años lo vivimos. Llegan momentos donde usted se siente a una borde de un abismo, donde siente que si cualquier decisión que usted tome, ¡fuac!, se va. Con todo y familia se va. Pero David dijo: Él me da pies como de ciervas, me hace estar tranquilo en medio de las alturas. Y después dice: quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. O sea, imagínense doblar un arco de bronce. Dios nos equipa para librar cada batalla en nuestra vida. Él es el que nos da todas las armas. Escúcheme, dice: quien adiestra mis manos para la batalla. Un día yo les decía a ustedes cuáles son las armas que Dios nos ha dado: la oración, la palabra, el ayuno, la sangre de Cristo, la sabiduría, los dones, el fruto del Espíritu Santo. Todo eso son armas que Él nos da para librar todas las batallas. Batallas vamos a tener, sí. Acá no les voy a decir: bueno, queridos cristianos, no se preocupen, 2024 acuéstese a dormir, porque esto va a estar tranquilo. Hasta aburridor va a ser de lo tranquilo. Seguramente vamos a enfrentar batallas, seguramente vamos a estar en medio de un filo de un abismo. Pero lo que David dijo: Él es el que, Dios es el que me ciñe de fuerzas. Él es el que me da la destreza para vivir en las alturas, en ese ambiente de desafíos. Él es el que prepara mis manos para las batallas, para enfrentarnos a las batallas que va a tener el 2024. Vamos a tener las armas que Dios nos ha dado. Él es el que nos equipa. Querida iglesia, le resumo: para un año en victoria, tenga el concepto claro de quién es Dios. Crea en su protección y en su compañía. Lo segundo, el secreto es la oración. Esa es la que te va a dar paz. Si el próximo año te llenas de miedos, de angustias, entonces analiza si es que realmente tu oración es parte de tu vida. Lo tercero, caminemos con Dios. Mi caminar con Dios me resguarda, me cuida. Que el próximo año usted se decida a volverse a Dios con todo su corazón, a caminar como Dios quiere que usted y yo caminemos. No querramos tener una relación con Dios con infidelidad. Señor, yo te amo, pero tengo otra. Si tu cónyuge jamás te lo va a aceptar, tampoco Dios va a hacer ese tipo de negociaciones. Y por último, Dios es el que nos equipa, nos da todo, nos da la fuerza, nos da la habilidad para vivir en medio de esos momentos macabros donde cualquiera se muere. Los que hemos creído en Cristo saltamos de aquí a allá, sabemos cómo manejamos la situación, sabemos en quién creímos, hemos creído. Y el Señor nos da la fuerza y nos prepara nuestras manos para las batallas. Y cuando nos da, significa que las vamos a vencer en todas las batallas de nuestra vida. Amén. Quiero que allí donde usted está se ponga en pie, por favor.